dejar de lado a todo aquel que quiera combatir al neoliberalismo, porque ese es el nuevo rostro del enemigo. Y por esa razón es que Fidel Castro agarra y empieza a dejarse pasar la mano por la socialdemocracia hispanoamericana. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Estamos en una nueva edición, señoras, señores, muñequitos y muñequitas. ¿Cómo que se llama, Daniel? Tú lo veías también, ¿cómo que se El llama? Chombo El presenta, Chombo, vale, dice muñequitos y muñequitas. apto Mira, para muñequitos. bueno, primero saludarte, porque ya que arrancamos así, saludarte. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo Me estás? siento muy bien, estoy muy contento de estar acá y de estar compartiendo en tu bello espacio y en tu maravilloso canal. Gracias, gracias. Sobre todo sabiendo que en este tu canal, en este programa, se puede, soy una persona que es entrevistada por ti, que no tengo acusaciones de corrupción en ningún evento pasado. No he sido gobernador del Distrito Federal, no he comprado autobuses con sobreprecio donde se muera nadie en el Distrito Federal, ni he participado en la compraventa de contratos, en la compraventa de terrenos para la construcción ilegal de balnearios, ni mucho menos. Por lo tanto, soy una persona distinta a otras que entrevistas en tus programas. Sin Sí, embargo, pero por eso no eso fue es en que me este siento canal, se fue en otro canal, en el otro canal, claro, en el otro canal. en el canal ese Pues ya yo soy donde, accionista de dos canales, de este y de otro. claro, en la señal alterna que tú tienes, en la Exacto. señal prohibida, La en la señal versión, tú tienes dos canales, tú tienes el canal abierto y tienes a Venus TV, que donde haces haces, donde paso película haces pornográfica. pornografía política y eres capaz de eres capaz de entrevistar a Diego Arria, o sea, ya eso, Oye, bueno, pero fíjate, no ya vamos a poner entrevistaste a nombre a Diego gente. Arria, Y entrevistaste a buena Calderón entrevista. Berti, entrevistaste a Calderón Berti, ¿no? ¿Qué otro Oye, dinosaurio? pronto vamos, queremos tener un amigo tuyo allí, se llama Marcel Granier. Bueno, pero no me vas a comparar a Marcel No, no, Granier bueno. con esos dos personajes que los Simplemente dos estoy fueron diciendo. funcionarios públicos. Marcel Granier nunca fue funcionario público. No, 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 no. Y es Bueno, amigo pero de nosotros. Marcel Granier es Oye, pero una Diego, persona. Diego dio unas respuestas bien interesantes. Mira, Sí, bueno, claro, pero porque no le preguntaron lo que tenían que preguntarle. mira, Claro, claro, una entrevista mira. donde, por supuesto, los dos entrevistadores tuvieron que usar babero, porque se les caía la baba viendo al señor Diego Arre hablando de algo que todavía nadie sabe qué explicar. Porque es un Yo confesionario, ¿qué? inventé, fíjate, yo inventé una fórmula para limpiar la nevera sin apagarla. Se llama la fórmula Lara Farida. Ok, Claro. está bien, te felicito. Ya Yo que la tú has puedo elegido, explicar. Él todavía no puede explicar qué coño es la fórmula Arria. bueno, pero la usas, mira, ahí defendió Sí, que la ay, la usa. fórmula Arria, una vaina que cambió el mundo. O sea, imagínate. Pero le van a dar el premio Nobel de Física. Debieron haberle preguntado. Porque él Mira, inventó la fórmula Arria. detente, Coño, ni pecador, Einstein. pecador. No, Mira, Y Orlando Avendaño se limpiaba la baba así.
Mira, Ah, ya que tú has elegido el camino de la violencia, no, yo no he yo, leído el camino de la violencia. Lo importante es yo que voy a Diego hablar de habla, violencia hoy. cada uno de ustedes se quitó en una bola distinta, ¿no? Está muy Está bien. bien, ¿no? Bueno, son dos, al final de cuentas. Sí, Mira, claro, sí, ahí. Pero no sé, tú dirás, yo no las he visto. hoy, bueno, habitualmente son dos las que Ah, bueno, si tú tenemos lo... todos. amigo, yo no te voy a contrariar. Quien se quitó ahí fue usted, no yo. Mira, hablando de violencia, ¿tú te acuerdas que nosotros arrancando febrero? Este programa es patrocinado por Leyland, los autobuses de cartón más famosos del mundo. Mira, pero déjame arrancar, ¿vale? Que está bien, que está pegado el arranque, está taca, 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 y no Ah, arranca no, el está carro. pegado el arranque porque el autobús lo compró él. Ajá, mira, 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 mira. Arrancando febrero, Daniel Lara, nosotros hablamos de que febrero generalmente es el mes en el que chavismo hace desastre, en el mes en el que se producen cosas insólitas. Ya hemos sabido todo lo que ha ocurrido en febrero, bueno, donde hasta, si a ver vamos, hay un caso abierto en Chile donde se habla de posible injerencia en territorio extranjero de cuerpos de seguridad del Estado venezolano, por no decir este tipo de malandros que ya todos sabemos cómo proceden. Ahora, tú sabes que yo me puse a pensar, a propósito que tú estás hablando de Orlando Avendaño, de las entrevistas que nosotros hacemos en la señal alterna en Venus TV, que nosotros tenemos El allá. canal ese de pornografía política que usted tiene. Ajá. Nosotros hicimos el último programa sobre el Caracazo, ¿no? Que siempre es un tema que convoca. Cada vez que viene un aniversario del Caracazo, 27 de febrero, la gente empieza a hablar del Caracazo y tal, y no sé qué, que si fue, que si no fue. Y caímos en la famosa tesis de nuestra común amiga Thais Peñalver de la inducción no espontánea de los acontecimientos del 27 de febrero, lo cual me parece una tesis, primero, muy valiente y segundo, muy interesante porque eh, no hay en la historiografía nacional en 35 años, óyeme bien, 35 años de que se haya producido este suceso, no hay una tendencia que uno vea a desafiar el planteamiento simplista que desde el punto de vista original se hace del mismo, que es básicamente que hubo un pueblo que estaba hastiado de las élites políticas y hastiado de pasar hambre, y como había una gran brecha entre un grupo y el otro, entre las élites y esos sectores populares, se lanzaron valientemente a las calles y bueno, pues no aguantaban más. Pero tú sabes Cuando que hay... hay una tercera tesis que, por A ver, cierto, coméntame, porque bueno, eso nos va a claro. enriquecer el tema hoy. A ver. Pues, fíjate, yo conversé sobre el asunto porque Thais Peñalver hace un desarrollo y hace un paralelismo con eventos parecidos que ocurrieron en otros lugares de Hispanoamérica, con unos asaltos a centros comerciales promovidos por bandas delictivas en República Dominicana, otros ocurridos en Argentina y otros ocurridos en otra localidad, creo que era en Ecuador, no recuerdo. Y Ujú, ella hace el paralelismo y dice que era una práctica que se había montado en los aparatos de la guerra urbana de Cuba. Y ella dice que se parece mucho al asunto y es el planteamiento que ella hace en este libro que yo tengo aquí, porque lo tengo de consulta usual, ¿ok? Que es la rebelión, la conspiración de los 12 golpes. Ella hace ese planteamiento allí en su libro. Ahora, yo conversé sobre el asunto ujú, con el vicealmirante Rodríguez Citraro, que era el director de la Dirección de Inteligencia Militar en el momento en que ocurrieron los hechos. Y la importancia del testimonio de Rodríguez Citraro viene de un punto en el que se puede valorar su opinión porque por la forma en que se manejaban los nombramientos en cargos militares para la época, a Rodríguez Citraro, igual que a Ítalo del Valle Alegro, le correspondió estar en sus cargos en dos gobiernos. Recuerda que antes, cuando había un cargo en el cual había un oficial de alta graduación, particularmente un general de división, se dejaba en ese cargo, a menos que hubiese un cargo superior, hasta que pasara a retiro, independientemente de que cambiara el gobierno. Por eso es que Ítalo del Valle Alegro recibe, es primero comandante del ejército, él fue inspector general de las Fuerzas Armadas, creo. Luego fue comandante del ejército y de la comandancia del ejército, siendo el más antiguo de las fuerzas, lo nombra ministro de la Defensa en el gobierno de Lucinchi. Y él, cuando Carlos Andrés Pérez gana la presidencia, es ratificado porque le faltaban 6 meses para su retiro. Él pasó a retiro en julio del 89.
pasa a retiro y queda Firmo López Uzcategui, luego que era marino, si no recuerdo mal, Firmo López Uzcategui era marino, luego viene eh, Jurado Toro, y luego viene Iván Darío Jiménez Sánchez, que es el último ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez y el último ministro de la Defensa del componente aéreo, por cierto, hasta el día de hoy. Hasta hoy. Entonces, Rodríguez Traros manifiesta que no, que ya había, que la Dirección de Inteligencia Militar venía haciendo un trabajo desde mediados del gobierno de Lucinchi, llevándole el pulso a la amenaza de desorden interno. Manifiesta Rodríguez Citraro, y eso creo que está en mi canal en una entrevista, por cierto, en un trabajo sobre el 27 de febrero, donde él manifiesta, él indica que los organismos de inteligencia ya habían empezado a trabajar en los procesos internos de desestabilización que había en el país de orden social. Y allí se decía que había un descontento general por razones de falta de liderazgo político y por falta de satisfacción de reclamos en las comunidades. Y que se había creado no una cuestión de un estallido espontáneo, no. Lo que se decía era que se le había perdido, que los organismos de seguridad habían perdido el respeto en las comunidades. Y además de esto se vinculaba a un planteamiento que fue muy repetido en los años 80 y 90. Yo recuerdo haberlos escuchado, que se había permitido que los mecanismos de bienestar social de policías y guardias nacionales, que eran los encargados del resguardo del orden público, que los organismos, no se había extendido a policías y se hablaba también de los bomberos, pero policías y sobre todo policías metropolitanos y los policías estatales, los beneficios que en cuanto a bienestar social permitían que los policías pudiesen vivir fuera de los barrios donde se estaba cociendo el maní de la delincuencia. Y esto que causó situaciones donde esto empieza a manejarse a partir del llamado caso Mamera, que es cuando el distinguido Ledesma, policía metropolitano, en el barrio Mamera, asesina a 3 muchachos que le estaban soliviantando a su mujer. Y entonces ahí empieza a discutirse un gran tema que plantean los expertos policiales del momento. Dicen, no podemos seguir teniendo en los grandes focos de problemas sociales a los policías allí viviendo, porque el policía se queda allí viviendo y el policía pierde el respeto de la comunidad, porque es un vecino más que está también viviendo los mismos problemas de falta de agua, de falta de caminería, de insalubridad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decía este informe de la... No, y que además lo expones frente a la comunidad. Claro, y el policía va a evitar la cumplir el confrontación. deber para no tener problemas en la comunidad. Esto es totalmente lógico. Eso es totalmente... Es una cosa completamente lógica. Entonces, ¿qué planteaba este informe de inteligencia militar? Que había una situación en la que los organismos encargados del orden público estaban perdiendo el respeto por parte de la comunidad y que podían haber situaciones que se presentaran por un reclamo. O sea, y no decía que iban a ver saqueo, lo que decía, se va a presentar algún problema en una comunidad porque se estaban presentando ya, ocurría, la cosa había ocurrido en todo el país, que había una protesta por falta de agua y se prendía un candelero que pasaba 3 días echándose tiros y cayéndose a golpe, cayéndose a piedra y quemando módulos policiales. Es decir, que se había perdido el respeto a la autoridad porque la autoridad, a su vez, no había sabido mantener la majestad del cargo. La majestad, eso que llaman la majestática del poder,
La y el autoridad. resguardo del orden público, donde además de eso, la corrupción policial, el policía como, no como aliado de la comunidad, sino como enemigo de la comunidad, empezó entonces toda una situación donde advertía el informe que si llegase a ocurrir eventos de manifestaciones de mayor tamaño, etcétera, etcétera, iban a ser incontrolables por la policía metropolitana y por las policías estatales. Y la recomendación era empezar a atender el bienestar social de los policías, fortalecer el tema de la Guardia Nacional. O sea, se hacían una serie de recomendaciones que no fueron atendidas. Yo le pregunté directamente a Rodríguez Citraro si había si hubo, si Fidel Castro, etcétera, y él dice que no, que eso se vigiló muy bien, que se dejaron unas armas, qué cosa. Él dice que eso no, que él no tiene constancia de nada de eso, pero que sí hubo, que lo que sí ocurrió fue que cuando empezaron los saqueos y empieza la cuestión, ay, salen los revoltosos de la izquierda a montarse sobre la ola popular, a intentar dirigir y a decir, vámonos para Miraflores y tal, esas cosas. Y él dice, y todos estaban vigilados, todos están controlados, ya todos los metieron presos. Por eso es que cae preso Carlos Lan Rodríguez, que lo hubiesen dejado preso, a ver si lo salvaban, porque se lo comieron unos cochinos, según Tarek Williams. Según Tarek Williams. Caen presos un poco de loquitos de bandera roja de la Liga Socialista, tal, y es donde Fundamentalmente la bandera aparece roja y liga, sí. la famosa foto de Vanessa Davis, la famosa foto de Blanca Caut, y de todos esos bandidos que fueron capturados, ¿verdad? Promoviendo saqueos y desórdenes, etcétera, donde en realidad lo que había era una situación de anomia. El planteamiento que se hace de que fue una cosa espontánea que lo alimenta la izquierda, y el planteamiento que desarrolla Thais Peñalver en su libro La conspiración de los 12 golpes, de que fue una cosa perfectamente organizada, tiene un tercer planteamiento, que es que fue una situación de anomia, donde la sociedad empezó bueno, con una explosión de violencia que no lograron controlar los organismos policiales, que por cierto, tú sabías eso, ¿no? Que había una huelga de brazos caídos en la Policía Metropolitana, Sí, en ese momento, ¿no? ¿no? Y todo Ahora, explotó por un reclamo no atendido por culpa de una asociación de transportistas, que es lo que cuenta Miguel Rodríguez, que se había hecho un pacto, ¿verdad?, con las centrales de transporte para que los tipos tenían como 4 años que no aumentaban el pasaje. Por supuesto, tenían todo el el sentido de que derecho. hubiese un aumento, sobre todo cuando vino un aumento general de sueldo y salario. ¿Qué pasa? Que el arreglo que hicieron fue con las centrales de transporte aumentar el pasaje el 1 de marzo, el 1 de abril, se iba a aumentar el pasaje. Fue un aumento general del pasaje a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en marzo iba a haber un aumento general de sueldos y salarios. Entonces, ¿cuál era el planteamiento del ministro de Transporte? Que creo que era Rada, ¿no? Creo que era el ministro. El planteamiento fue, aguanten el aumento para el 1 de abril, de forma tal que le dé tiempo a la gente de cobrar salario, ¿no? De tener la plata para poder gastarla, pues. O Y sea, se hizo el arreglo y todos estuvieron de acuerdo, ellos se adelantaron. menos una, la de Guarena. Ok. Y ahí, bueno, lo demás es historia, ¿no? Entonces, Ahora, les plantea todo eso, quizás da una magnitud de que en realidad lo que había era una gran descomposición del país. Se vino abajo. sí, Yo te he dicho más de Daniel, una vez que yo no voy a olvidar jamás las palabras de mi mamá cuando se asomó por la ventana y vio el desastre que había de saqueo, y lo que mi mamá preguntó fue, ¿quién es esa gente? claro, porque siempre la extrañeza del otro es el que hace esto, no somos No es que no nosotros. era extrañeza, Neomar, es que en realidad era una pregunta legítima, que nosotros estábamos asombrados, nosotros vivíamos en una zona donde todo el mundo se conocía y estábamos viendo una gente y decía, ¿quién es esa gente? Porque no Y era, reconocíamos a nadie. Como una hora después fue que yo dije, mira, ya está fulanito, que era un vecinito que se metió por un supermercado a robarse a qué sé robar yo, un cualquier paquete de vaina. galletas, una cosa de esa, nada. ¿Me entiendes? Entonces, también había una sociedad de espaldas a sus propios problemas, eso también hay que decirlo. Ujú. Había una sociedad que tenía privilegiados y tenía gente en gran problema. Te puedo decir, por ejemplo, ¿no? Yo vine a tener conciencia de que yo era un privilegiado. Fíjate que cuando estuviste aquí en la gira, que nos vimos con un amigo que estudió conmigo en el liceo. Ujú.
el médico Alexander, y le mando un saludo que seguramente nos estará viendo, que Alexander lo dice, o sea, nosotros estudiamos en el mismo liceo, pero él dice, pero es que tú eras de los privilegiados. ¿Y cuál era el privilegio? Bueno, que él vivía en una casa con techo de zinc, yo vivía en un bloque. Ese era el privilegio. En un apartamento. Yo vivía Exacto. en un apartamento. Yo vivía en una casa donde había un padre de familia que trabajaba, tenía un empleo formal y con una mujer que era ama de casa, es decir, que se podía quedar en casa cuidando a los hijos. Él vivía en una casa donde los adultos trabajaban y los muchachos estaban todo el día en la casa solos. Es decir, había otra cuestión. Yo recuerdo, Neomar, cuando yo iba a la escuela, yo estaba en una escuela pública, yo estuve en una escuela pública y yo vivía en el bloque al lado de la escuela, pero yo estudiaba con muchachitos que vivían en el cerro de enfrente del barrio al lado y el barrio de enfrente. Y hay una cosa que yo recuerdo, que era la cantidad de veces que yo vi a compañeritos desmayándose, Del hambre. y era por hambre. El tema de ver a la señora Amada de Marcano, en paz descanse, murió recientemente, que era la ecónoma del comedor, yendo al salón ya a seleccionar a los muchachos que tenían que ir con una lista, que tenían que ir al comedor porque eran los que estaban pasando hambre, porque eran los que estaban fuera de la talla, porque eran los que se pesaba y se medía. A ti te pesaban y te medían en la escuela al inicio del año escolar para saber Mira, quién estaba fuera de la talla. Entonces, así había una situación difícil y uno no la comprendía, porque yo era un niño, pero había otros que tampoco que no sabían, o sea, qué era lo que estaba pasando, de que había gente que no llegaba, había gente que no comía, ¿vale? Y si no lo sabía, el que vivía en el entorno, imagínate tú que iban a saber los políticos que lo que estaban era pendiente de resolver la próxima campaña a quien le regalaban unos sacos de cemento y una plancha de zinc. A mí no que se me olvida, yo te lo he contado, como me contó a mí un ex concejal de aquellos tiempos, cómo él descubrió que en pocas palabras que la estaban cagando. Y yo recuerdo que me dice que él le consiguió, que él fue a hacer un recorrido y consiguió que la activista, la mejor activista que tenían en la zona, vivía en la punta de un cerro en un rancho de tablas que a él le dio que tanta estaba pena que se iba eso para abajo. y que él dijo, pero ¿cómo es posible que siendo esta la líder del partido aquí, ella esté viviendo en estas condiciones? Eso quedamos muy mal como partido. Cuando eran gobierno, o sea, tenían el alcalde. Y entonces él resolvió, él se fue y movió y consiguió que le dieran unos bloques para que la señora Daniel, regresara a su pero casa. Y la señora vendió todo eso. Lo vendió todo por una sencilla razón. Porque a la señora le salía más caro pagar para que le subieran todos los materiales hasta la punta del cerro donde vivía. estaba Le salía más caro incomunicada, que, pues, claro. que el costo de los materiales. Entonces, ahí tú ves, en el Sí, proceso que de composición fue se largo. van larvando situaciones indeseables, ¿no? Por Pero eso es que cuando te dicen que el 27 de febrero, la cuestión del 27 de febrero, el estallido, todo aquello, y que ahorita estamos peor, no, no, no. Es que el 27 de febrero fue una espinilla. Pero el 27 de febrero no le solucionó nada a nadie. El 27 de febrero dejó en la clase política la idea del cuando bajen los cerros, del terror de cuando bajen los cerros, todavía, Daniel, había un amigo en de que, común de que nuestro que cuando decía que bajen el los chavismo cerros. iba a caer cuando bajaran los cerros. De Porque que esa cuando idea de que bajen los cuando bajan... cerros, de que cuando bajen los cerros, cuando bajen los cerros, y la Pero sí le contraparte es, solucionó un problema a alguien, Daniel. Sí, sí se lo solucionó. Había para el año 89 mm, un estancamiento de la izquierda. Pese a todas las desavenencias que había con el sistema imperante, donde por supuesto ni AD ni COPE eran partidos de derecha, tampoco lo eran de la extrema izquierda. Eran esa indefinición en la que, por cierto, ha caído la vieja Europa, que podríamos llamar el consenso socialdemócrata, donde todos lo que apelan es a un Estado interventor, todo este tipo, bueno, pero son épocas distintas y territorios distintos, ¿no? Pero eran partidos de cierto establishment que se había creado allí, donde la extrema izquierda estaba atomizada, era minoritaria, de hecho, demostradamente desde el punto de vista electoral. Puede comprar mi libro, en el libro está todo el análisis. Eh, no crecía, crecían opciones antisistema hasta cierto punto y podían venir desde una visión conservadora, liberal o lo que fuese, que no había muchas, por cierto, nunca hubo muchas en Venezuela, hasta opciones de la izquierda, pero eran opciones que al final de cuentas terminaban siendo marginales. Entonces, que marginales en el sentido que era muy despreciable su votación. Entonces, ¿qué es lo que le soluciona? Porque te digo que sí le soluciona a la extrema izquierda un problema. Le soluciona la narrativa, Daniel. La extrema izquierda para el año 1989
no había construido una narrativa que superara el fracaso que había significado la incorporación de la extrema izquierda a la guerrilla, que fracasó, que fue derrotada militar y políticamente. Al año 89 la izquierda no tenía que venderle al país más que alguna consigna sobre lo de siempre, o sea, sobre lo que significaba el socialismo y todo lo demás, o los intentos que había hecho el MAS y partidos sucedáneos de criticar a la URSS, que por cierto, en el año 89 cae, eh, y, eh, y crear un socialismo de rostro humano, democrático, un socialismo teodorista, para ponerlo en otro sentido, que tampoco caló nunca. Teodoro, Pero todo el mundo fíjate, dice, Teodoro, todo el mundo dice, no, no sé qué, pero Teodoro nunca logró electoralmente nada, no lo logró, no pudo, no bueno, podía. pero fíjate que la extrema izquierda, la izquierda insurgente, Ujú. que siempre trató a Teodoro como un traidor, Sí, porque lo era. para Eh, ellos. no, 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 Teodoro Y es los un traidor, traicionó. Teodoro es un traidor en toda la regla, porque Teodoro fue el causante, uno de los causantes de la división primera del Partido Comunista, porque el Partido Comunista no se divide cuando se bajan de la guerrilla. El Partido Comunista se divide cuando se van a la guerrilla. Cuando la generación de Teodoro, Pompeyo, fundamentalmente ellos dos, se obliga a la generación anterior, donde estaba Pedro Ortega Díaz, donde estaba Machado, no, no Gustavo, que era mucho mayor, sino el otro Machado, el menor de los Machados, los obligan y los arrastran con consignas y con poder de calle, y imagínate, no existían las redes sociales, a montarse en la aventura, en la aventura guerrerista cuando ya se habían ido. O sea, había frentes guerrilleros antes de que el Partido Comunista declarara la guerra. Y ellos obligan, y esa generación de comunistas clásicos se ve obligado a apoyar a la tendencia mayoritaria de los jóvenes que estaban pidiendo la guerra de guerrillas para evitar que el partido se dividiera, que fue lo que no logró hacer el MIR. El MIR se va, o sea, el MIR se abre de Acción Democrática, ¿verdad? Porque querían ser de la más izquierda, pero cuando el MIR llega al tema de irse a la guerrilla, hay gente del MIR que dice yo para allá no voy y se devuelven. Donde digamos que el más llamativo de esos que se va con el MIR y se devuelve porque dice la lucha de guerrillas no es el camino, es Jorge Dager, que entonces Jorge Daje termina montando se va con el larrazabalismo y monta el FDP con Larrazábal, la opción Larrazábal y todo aquello. ¿Qué ocurre? Que Teodoro es un gran traidor en el concepto clásico de lo que es una traición, porque obliga al Partido Comunista a irse a la guerra de guerrilla y después de eso es el primero que Que se se monta baja, en sí. la tesis de la condena al socialismo real y la condena a las guerrillas. Entonces, cuando él, y de paso queda el bandolero de su hermano Luben asaltando bancos y robando y haciéndose rico, y montó una empresa de importación de cemento a Cuba, y luego montó una empresa de fabricación de blue jeans. ¿Tú no conoces la marca de blue jeans Petrov? La marca era o sea, es un grande sinvergüenza. Por supuesto que es tratado como un traidor, como lo fue tratado también Américo Martín, al cual le fue mucho peor. Pero cuando tú ves el residuo de los últimos que se rindieron, hay dos bandos. Unos que decidieron entrar al camino electoral, que es la gente de bandera roja, ¿ok? Unos que se quedaron enclaustrados en la marca, que es la gente del Partido Comunista, y otros que decidieron entrar al camino electoralista de la cosa alternativa y lo lograron de alguna manera en su nicho. Américo Martín con la nueva alternativa que le duró poquito, Teodoro Pekov con el MAS, y la gente que se va a las luchas de clase con el nuevo sindicalismo y la causa R. Pero cuando tú revisas qué había en el año 89, la representación que tenía la izquierda insurgente
¿Qué tenían electoralmente? Bueno, un diputado tenía el Partido Comunista. Por Que, lo- cociente, que, ¿ah? por No, cociente, seguro. porque recuerda que en el año 88 el Partido Comunista se enclaustra en el tema académico. Y los grandes referentes de los comunistas eran académicos. Y entonces lanzan la candidatura presidencial, esto envejeció muy mal, la candidatura presidencial de Edmundo Chirinos, que Sí, venía de ser rector de la UCB. Eso envejeció malísimo. malísimo. Y es el candidato del PCB, creo que del MEP también y tal, de esos partidos de izquierda. Y de la izquierda, de la izquierda. Y esa alianza logra un diputado Porque el del MAS Partido se había Comunista aliado con el MIR. El MAS se había aliado con el MIR, ¿no? después, Fue después. después, sí. Una tarjeta Pero conjunta, de hecho, no tenían tarjeta lo que separada. acuerda que el MIR se dividió. Y entonces estaba el MIR Américo y el MIR Moleiro. Entonces lo que quedó del MIR Moleiro y el MIR Américo se volvieron a unificar para unirse con el MAS. Y entonces ahí Con quedó, y Teodoro. entonces, Con y Teodoro. entraron, no, y entraron al gobierno de Caldera, tanto Moleiro como Ah, es Américo que Martín. estuvieron en el gobierno. Pero Claro. te falta un sector, Daniel, que es el sector que nunca se pacificó, el que decide tomar, que es fundamental en el 89 y en el 92, que es el sector del que decide tomar por estrategia la guerrilla urbana, que decide tomar la subversión desde el punto de vista de los centros urbanos, ya no la guerrilla en la periferia, como un instrumento de lucha. Y creo que el mayor representante probablemente era nuestro amigo finado Douglas Bravo, ¿no? Douglas Bravo, No, no, ¿no? bueno, pero fíjate, Douglas Bravo fue el único que no sí se pacificó. O sea, abandonó las Pero de armas. mentirita. No, 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 le entregó las armas. Ellos Douglas entregó. entregaron las armas, pero sin asimilarse al sistema electoral. No creía en las elecciones, exacto. Él no se asimila al sistema electoral. En La Liga cambio, Socialista igual, ¿no? La Liga Socialista no participó. la Liga Socialista participó en Sí elecciones, participaba con tarjeta, sí tenía tenía tarjeta. tarjeta, bandera roja, montaron el Movimiento Democrático Popular y lanzaron a Gabriel Puerta Ponte como candidato presidencial en el 93. Sí. La Liga Socialista entró y lanzó a David Nieves 2 veces y logró entrar al Congreso. Pero lo que, fíjate, lo que la Pero idea, fíjate, sí, pero en el ajá. 89 el que entra como diputado es Ricardo Gutiérrez, que era diputado del Partido Comunista. Él era del COPEL y después se fue al MAS, Ricardo Gutiérrez. Luego que era el MAS y todo aquello, y después termina en el chavismo, y después termina en Podemos y todo Después aquello. en Pero ¿sabes qué es Podemos, lo que disidente ocurre? del chavismo con Ismael García, correcto. Pero esa gente electoralmente participaron y no tenían nada. Esa gente viene y resurge con Chávez. Pero te quería, fíjate, yo te estoy planteando el tema del cambio de estrategia y del año 89, por cierto, caída del muro de ¿Tú Berlín. crees que el 27 de febrero lo salva? ¿Por qué? No, no, yo creo que el 27 de febrero le da, y fíjate que el chavismo, así sea de mentira, el chavismo toma como fecha fundacional de su idea, de su cosmovisión, de su idea de mundo, el 27 de febrero. Pero no es el chavismo, Daniel. No es solo el chavismo. Es que yo se lo planteaba a Orlando, tú que ahora eres, por lo que veo, un consecuente eh, persona que ve el otro canal, el canal donde salen las cosas feas. Yo le planteaba a Orlando que coincidentemente en el año 90 se funda el Foro de Sao Paulo y el Foro de Sao Paulo asume por la calle del medio la derrota de la lucha armada, o sea, bien tarde, ¿no? Porque ya en el año 90, bueno, ¿qué quedaba? La lucha armada en Perú, quizás, el Sendero Luminoso, pero es un grupo terrorista. Ya no había tanta bandera, la lucha armada de la FARC y el ELN en Colombia. Pero, ¿qué ocurre? Que en el año 90, un año después de que ocurren estas cosas en Venezuela, Lula da Silva y Fidel Castro, en el Foro de Sao Paulo, deciden que la lucha va a ser electoral. Pero fíjate que es una lucha electoral que si tú ves lo que ocurre 20 años después, 25 años después, con esta última oleada que tuvimos en América Latina, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, con el tema de las protestas populares, quiere tomar la enseñanza donde yo creo en esta particular visión de la historia que te estoy planteando hoy, que seguro necesita mayor elaboración, que se trazó en el año 89 en Venezuela, de crear un movimiento de insurrección urbana
como momento fundador de lo que luego va a ser una corriente política. Y eso va a ser Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia. Lo trató de hacer el correísmo para volver al poder en Ecuador una vez que Lenín Moreno se había cambiado. Y lo tratan de hacer también en Perú. Y fundamentalmente de allí viene el movimiento antisistema de Pedro Castillo. O sea, eso pasó en toda América Latina. Y a mí eso no me parece, Daniel, me perdona. O no sé, bueno, capaz es que los seres humanos reproducimos conductas independientemente del lugar donde estemos y que nosotros todos, como tenemos una herencia común desde el punto de vista histórico, un origen común y todo, reproducimos conductas. Pero a mí eso no me parece que esté así al azar. A mí me parece que la izquierda ha trazado, o por lo menos esa es la última izquierda que hemos conocido, la estrategia de crear un momento de insurrección popular que puede contar con elementos orgánicos y con otros que no son orgánicos, sino que son bien organizados, y de allí crear el espacio, entendiendo que estamos en el siglo XXI, donde cada vez es más difícil crear un movimiento de fuerza para dar un golpe o para crear una insurrección popular que derroque un gobierno, crear un espacio para luego incorporarse electoralmente, obtener una victoria y bueno, ya sabemos, eso sí es otro programa, cómo actúa la izquierda cada vez que esté en el poder. Lo que Entonces, pasa es a mí me que, parece pero es que el muy asunto, curioso eso. recuerda que la izquierda necesita un enemigo. Ujú. ¿Ok? Y Fidel Castro era un extraordinario táctico, no un estratega. Ahí es donde está la diferencia. ¿Qué significa eso? Que Fidel Castro, siendo un táctico, nunca dejó de ser un guerrillero. Por eso es que le fue muy bien como guerrillero, porque era un táctico. Fidel Castro, siendo un caudillo, él asume la táctica como forma de vida. Y por esa razón es que no tenía ningún empacho en cambiarse de acera si de eso dependía su supervivencia. En tal sentido, cuando tú ves a Fidel Castro planteando lo que plantea en el discurso, yo no sé si tú has escuchado ese discurso debe estar por allí, el discurso de inauguración del Foro de Sao Paulo, donde él hace la invitación, ¿verdad? Él plantea que hay un nuevo enemigo, porque el nuevo enemigo ya no era el capitalismo en un sentido inmaterial, ni el imperialismo en un sentido inmaterial, sino que había mutado y que el enemigo tenía un nuevo rostro y que ese enemigo no solamente tenía un nuevo rostro, sino que con el colapso del socialismo real, que inclusive él dijo que el socialismo real ya no nos sirve ni a nosotros. Fue una de sus grandes frases, ¿verdad? Plantean la emergencia de un nuevo enemigo. Y ese nuevo enemigo era el neoliberalismo, Correcto. El consenso de Washington. representado en las teorías, las tesis del consenso de Washington. Entonces no Correcto. se sacaban, se enjuagaban la jeta con el consenso de Washington y el neoliberalismo. Y planteaba Fidel en ese discurso que había que entender que la lucha contra el neoliberalismo nos hace coincidir en el camino inclusive con los socialdemócratas. Él lo Imagínate tú. plantea, él lo plantea. Y dice, por eso, compañeros, no podemos dejar de lado a todo aquel que quiera combatir al neoliberalismo, porque ese es el nuevo rostro del enemigo. Y por esa razón es que Fidel Castro agarra y empieza a dejarse pasar la mano por la socialdemocracia hispanoamericana, empieza a conversar con Carlos Andrés Pérez, se acerca de nuevo a la iglesia porque el Papa Juan Pablo II, viendo que también el Papa logró derrotar, porque yo creo que nada más por eso merece ser canonizado Juan Pablo II. Juan Pablo Por II es acá con quien, el comunismo, ¿no? Juan Pablo II es en la mandarria que derriba el muro de Berlín, El que muro tumba de el Berlín, comunismo, sí. que tumba el comunismo. Pero el Papa era evidentemente un tipo que no quería que la alternativa fuese eso que llamaban el neoliberalismo, esa cosa. Y por eso es que Fidel Castro se rinde ante el Papa y acepta lo que Juan Pablo II le impuso. Yo ayudo a que Cuba se abra al mundo
de que el mundo se abra a Cuba si Cuba se abre al mundo. Y lo que pide es que regrese, que se permita la celebración de la Navidad de nuevo en Cuba. Y por eso es que el Papa va. Que luego lo retoma Ratzinger. Cuando Ratzinger le dice, yo voy a Cuba sí y solo si se permite el regreso de la celebración de la Pascua, de la Semana Santa a Cuba. Y cuando viene el anticristo, el representante del maligno en la tierra, que es Francisco, y va a Cuba, va a cambio de nada. Francisco Ahí, fue a Cuba a cambio de nada. ahí la gran diferencia, ¿no? Eso es lo que lo diferencia de los otros dos. Ahora bien, cuando él hace este planteamiento, fíjate, empieza Caldera y empieza en un avenimiento con Fidel Castro, la democracia cristiana. Sí, Fidel no Empieza va a Fidel, comer niños, ya Fidel no come Fidel niños. Castro empieza a entrar en el universo jesuita otra vez, porque él es un jesuita. Claro, gallego. Tácticamente él se mueve para allá, se mueve para allá. ¿Por qué? Porque empieza Caldera y la democracia cristiana a combatir el neoliberalismo. Empieza la socialdemocracia a combatir el neoliberalismo. La socialdemocracia venezolana decide matar a Carlos Andrés Pérez porque Carlos Andrés Pérez era neoliberal. Era neoliberal, sí. Ajá. La socialdemocracia aprista empieza a combatir el neoliberalismo. Empieza todo este movimiento Argentina. en Argentina, el nuevo liberalismo colombiano en contra fíjate, del neoliberalismo, las tendencias neoliberales. Eso empieza a surgir en México, la reacción en contra De de Salinas de la Gortari. reforma Sí, de Salinas de y Gortari. del Tratado de Libre Comercio, Ujú. que por cierto, en defensa del rumbo que estaba tomando México, que el Tratado de Libre Comercio, el cual Fidel empieza a denunciar, porque los mexicanos tampoco son muchos, es que Ernesto Zedillo, presidente de México, descubre al canciller cubano Roberto Robaina metido en una vaina. Robaina metió una Robert- vaina. Roberto Robaina recibió dinero del narcotráfico, de unos empresarios cercanos al narcotráfico, para hacer unas reformas en la Embajada de México y Cedillo le dijo a Fidel, esto es lo que está haciendo tu canciller. Así que dejas de joder. No giles. Y por eso es que se tienen que pegar a Robaina. O sea, eso es historia. Entonces, mira, yo creo que sí, Robaina que tenía, como decía la canción, ¿no? Aire de grandeza también, ¿no? pero no, bueno, no, se dejó cautivar por el dinero, unos bichos que querían, y Fidel les daba de comer. Pero entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo aquí en todo esto? Que luego Fidel cambia la táctica, porque el neoliberalismo era mentira. El Sí. neoliberalismo era un monstruo, un tigre de papel. O sea, La, con- no había tal neoliberalismo. No lo hubo. Lo que había era un estatismo tan enfermizo en Hispanoamérica que cualquier cosa que significara apertura, ellos lo señalaban de neoliberalismo. De hecho, Milei hoy, muy raro poder hacer Milei un neoliberal cuando en realidad lo que está haciendo es derribar una cosa que cualquier pensamiento lógico derribaría, que pero, es el exceso de controles. pero fíjate tú que hasta esta lógica, En una economía enferma de corporativismo y de estatismo. Por claro, supuesto, cualquier cosa que tú liberes termina siendo liberalismo. ¿Qué es la Daniel, amenaza hoy? ¿Qué tiene Cuba hoy? ¿Qué tiene el castrismo hoy? Bueno, acaban de pedirle a la FAO ayuda para superar los problemas pelando bola, Cuba otra porque vez. se murió Fidel, Y se Chávez, murió el mito. El gran problema que tiene ahorita el Foro de Sao Paulo a nivel regional y cuidado, si a nivel mundial, es que se quedaron huérfanos. Porque el Foro de Sao Paulo no es de izquierdas. que es, El Foro de Sao Paulo es absoluta y completamente caudillista. El Foro de Sao Paulo necesita caudillos y hoy no los tiene. Se murió Fidel y antes de morirse Fidel dijo, o sea, el estamento cubano dijo, tenemos que matar a Chávez. Pero eso es que tiene razón.
No, pero eso es que tiene razón el doctor Enrique Sala Roma cuando dice que los cubanos mataron a Chávez porque no podían permitirse que la revolución cubana, luego de haber sido la que dirigía la revolución bolivariana con la muerte de Fidel, quedara Chávez vivo y Chávez terminara solapando la revolución cubana. Ellos no podían permitir eso. ¿Y ahora qué hay? Bueno, que nos hicieron ese favor. Y ahora ni hay caudillo cubano, ni hay caudillo venezolano, ni hay caudillo ni un carajo. Estamos huérfanos. Por eso es que es tan importante el rol de Milei, si lo entiende. Pero es que allá iba, Daniel, Argentina. Milei es un Mira, caudillo, programa larguísimo. Milei es un caudillo liberal, pero El caudillo al caudillo fin. liberal. Mira, este programa larguísimo, pero allá iba, cerramos en Argentina, llegamos a la Patagonia. ¿Por qué? Está anunciado, y fíjate para dónde va la Argentina. Está anunciado un paro nacional, ya hubo una jornada previa, No, y vendrá la subversión del orden en Argentina porque necesitan no. esto, necesitan el movimiento que implica la calle, y necesitan la justificación desde el punto de vista de la narrativa. O sea, eso va para allá. La izquierda, quiero sostener esta tesis el día de hoy, con el Caracazo como primer evento de la historia contemporánea de la región, ni siquiera de Venezuela, de la región, ha topado con una estrategia en la que creas un momento de insurrección y eso eventualmente te produce un cambio político a través de una elección. Eso es lo que a lo que sigue apostando la Bueno, izquierda. Bueno, yo te digo una cosa sinceramente ya para terminar, ¿no? Porque se acabó esto, chico. te llevaste este programa lejos, tú, Perro, vamos a tener que venderlo por parte. yo creo. Mira, yo creo que no hay cabida para lo que llamaban antes los izquierdistas clásicos, un paro armado, una jornada insurreccional. Porque por la simple y sencilla razón de que la fuerza de calle del kirchnerismo no existe, No estoy tan porque seguro. no existe. La fuerza de calle que tenía el kirchnerismo dependía de las herramientas clientelares que con el dinero del Estado mantenía a un atajo de vagos en su rol de agitadores. El descontento que puede haber será por parte de unos agitadores que se quedaron sin su manutención. Eso. Pero eso se muere rápido, amigo. Eso se muere rápido y se puede morir de dos formas. Número uno, con represión. Y es ahí donde están las grandes, los grandes retos. Eso se puede morir con represión. Con una represión bien llevada. Donde tú digas, donde aquel que yo le la iba preso, para. Y plan contigo. Pa, tú estás quieto contra la pared. Ay, usted está saltando esto, te va preso. Dos, con una sustitución del patrono, que sería una cosa terrible. Es decir, que la alternativa al kirchnerismo, que en este momento se entiende que es el movimiento de Milei, decida, bueno, déjame asalariarlos yo, deja que yo los mantengo. ¿A usted lo que quiere es dinero? Bueno, les pago yo y se dejan de cuento y sustitución del patrono. Y ya. Claro. Y Que ahora eso, son clientela mía. ahora van a ser clientela mía. Cosa que no es extraña en estos sistemas. No, es verdad. Y lo tercero es que ocurra algún tipo de fenómeno en el que pueda pasar dos cosas, una de dos cosas o algunas de estas o parecidas. Uno, que haya una explosión de empleo y de bonanza económica que acalle todo tipo de reclamos y que todos estos bichos que vivían del Estado y que vivían de la sinvergüenzura Es como unos locos. Claro. terminen con trabajo y terminen recibiendo parte de esa bonanza. Dos, que esa masa que tampoco es que, pero sí, puede ser un sector importante, termine agarrando el camino de la migración para conseguir trabajo en otro lado. Inclusive trabajo malo, al servicio de brisas bolivarianas y este tipo de cosas para promover la sinvergüenzura en otra parte. Lo otro que puede ocurrir, amigo, es que lo logren. Pero ya lleva como 6 posibilidades. Bueno, porque es que todas están que lo Pueden logren. pasar. Puede pasar que lo logren. Puede pasar que logren subvertir el orden, que cometa. Esto va a ser una pelea de quién comete más errores. ¿Quién se Por equivoca eso, primero?
Se equivoca quién pestañea primero. Y ahí es donde está el gran problema de la necesidad de política y la necesidad de estrategia, la necesidad de combatir. Esto es una guerra híbrida. Es una Sí, guerra porque híbrida. sí, Daniel, porque si algo nos demostró la historia, sobre todo en nuestro país, en tiempos recientes, es que no basta tener la razón, hay que hacerla valer. Carlos Andrés Pérez es el ejemplo de esto, ¿no? O sea, yo creo No que Carlos basta, Andrés Pérez no tenía la basta razón, no basta convencer, hay que convencer. Esa es hay que nueva, esa la convencer. acabo de inventar. Bueno, muy Se me bien. acaba de ocurrir. Aquí le dejamos este episodio que La ya, voy a patentar esa y la voy a llamar la fórmula Lara ese Farías. episodio lo vamos a... Se va a llamar la fórmula Lara Farías y después de imponerla, me va a invitar Orlando Avendaño a su programa para que yo le explique, babiado ahí escuchando. Explícame la fórmula Lara Farías, por favor. Y yo, montado en un autobús. Miren, este programa lo vamos a bañar en oro. Saludos a Orlando Leyland. Este programa ha sido 24 patrocinado por autobuses Leyland, que son de 24 quilates. cartón, de Nosotros nos cartón. vamos por el día de hoy. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Seguimos esta conversación en el canal de Daniel Lara Faría, como todos los domingos también. Más de estas conversaciones en Fuera de Orden, la ñapa. Fin de semana, recuerda, apóyanos en Patreon, apóyanos en YouTube, suscribiéndote a nuestros canales y dándole like a los videos. Chao.